Esperamos un momentico que acaben de llegar todos los estudiantes y comenzamos la clase. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctor. Bueno. Voy entonces a empezar a compartir la clase para que la miremos. ¿Sí se ve? Sí, doctora. Doctora. Bueno, entonces esta tarde lo que vamos a ver es las hormonas de la glándula suprarrenal. De tal manera que la glándula suprarrenal, que es esta glándula que aparece sobre el riñón, es una glándula que está influenciada por el eje hipotálamo hipofisiario, de tal manera que siempre estímulos como el estrés, generalmente como el estrés psicológico, el estrés emocional, una hipoglicemia, una exposición al frío, generalmente pues activan entonces ese hipotálamo para que ese hipotálamo secrete una serie de hormonas que son hormonas reguladoras, digamos así, para que ellas actúen sobre la hipófisis y secreten entonces las hormonas que estimulan la glándula suprarrenal. ¿Quiénes regulan entonces la glándula suprarrenal? Pues la glándula suprarrenal que produce hormonas como los glucocorticoides, los mineralcorticoides y las hormonas sexuales, generalmente pues la regulan entonces todos esos factores emocionales generalmente o hipoglicemia o exposiciones al frío. Esa secreción de hormonas generalmente entonces cuando hay activación de esas hormonas que se regulan con ciclos circadianos, que quiere decir aumentan picos de secreción, lo hacen activados por una hormona que se llama la hormona reguladora de corticotropina, que es una hormona que se produce en el hipotálamo. Esta hormona corticotropina le dice entonces a la hipófisis, secréteme y actíveme la hormona adrenocorticotrópica, que es la ACTH. ¿Para qué? Para que esta ACTH lleve entonces a la glándula suprarrenal y, como vamos a ver, tiene varias zonas, secreta varias hormonas, dentro de ellas pues secreta el cortisol aquí en la corteza adrenal, y ese cortisol entonces tiene una actividad fisiológica muy grande, pero también tiene retroacción negativa. ¿Qué quiere decir? Que el mismo producto final de ese cortisol puede inhibir entonces la secreción de esta hormona reguladora de corticotropina, o aún picos elevados de adrenocorticotrópica también pueden hacer retroacción negativa para inhibir esa secreción y estimulación de la glándula suprarrenal. De tal manera que esa ADH también estimula la hormona reguladora de corticotropina o la hormona adrenocorticotrópica, que bajan por el sistema porta. ¿Para qué? Para que ellos produzcan entonces la adrenocorticotropina, que va a ir a la corteza suprarrenal generalmente. Esa hormona reguladora de corticotropina
pues estimula la síntesis de una proteína grande que se llama la proopiomelanocortina, que contiene secuencias especiales de hormonas también, y dentro de ellas se estimulan los melanocitos. De tal manera que en ese eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal, esta hormona reguladora de corticotropina que se produce en el hipotálamo es un péptido, es una proteína. Dime. Qué pena, yo le interrumpo. ¿Será que usted puede ir un poquito más despacio? Yo le agradezco. Bueno. Sí, Bueno. lo anterior no lo entendí muy bien, doctora, porque como son tantas hormonas, me perdí. Estímulos fisiológicos como estos que tenemos aquí, ¿sí? Están a mano derecha, estimulan el hipotálamo para que el hipotálamo secrete una hormona que se llama CRH, que es hormona reguladora de corticotropina. Esa hormona reguladora de corticotropina viaja y estimula la hipófisis y le dice a la hipófisis, secréteme. De la hipófisis anterior, secréteme una hormona que se llama la ACTH. Esa ACTH, si está aumentada, inhibe la secreción de la CRH. Y lo mismo, activa la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para que secrete hormonas. Dentro de ellas está el cortisol, o puede estar los mineralcorticoides, o puede estar adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hacen esos productos finales de esas hormonas? Hacen una retroacción negativa. ¿Qué quiere decir? Que el producto final, bien sea la adrenocorticotrópica o el cortisol, inhiben la secreción de CRH, ¿sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, doctora. Entonces, ¿qué es la CRH? Pues dijimos, es la hormona reguladora de corticotropina. ¿Qué es eso? Una hormona que se produce en el hipotálamo que activa la hipófisis para que active con otra hormona la glándula suprarrenal. Esta CRH es un péptido que tiene 41 aminoácidos. ¿Y dónde se produce? Pues en el núcleo paraventricular ¿de quién? Del hipotálamo. ¿Cómo hace la actuación esta CRH? Pues activa entonces membranas que tienen receptores en la hipófisis acoplados a proteínas G. Entonces ella viene y se ancla en una proteína G y le dice, proteína G, libéreme hormonas corticales. ¿A través de qué? De un segundo mensajero que se llama el AMP cíclico. Entonces, este CRH se ancla en estas proteínas G, esa proteína G estimula AMP cíclico y el AMP cíclico le dice a la hipófisis, secréteme la hormona adrenocorticotrópica. ¿Para qué me secreta la hormona adrenocorticotrópica? Para que salga, ¿sí ven? Para que salga de la hipófisis y actúe sobre la glándula suprarrenal. De tal manera que la hormona adrenocorticotrópica también es un péptido que tiene 241 aminoácidos que produce generalmente una proteína que también va a estimular muchas otras cosas, que ya lo vamos a ver, que se llama la proopiomelanocortina. Es una proteína grande, una proteína propiamente constituida, digámoslo así, pero que de esa proteína solamente la parte biológica de 39 aminoácidos que tiene actividad biológica en los residuos de los fragmentos terminales es la que actúa sobre la glándula suprarrenal. ¿Qué pico tiene de secreción? Entonces dijimos se regulan por ciclos, se regulan aquí por regulación circadiana, de tal manera que esa regulación circadiana, dice, tiene una secreción alta a las 3 de la madrugada, o sea, a las 3 de la mañana, prácticamente está el pico alto de secreción con un máximo de concentración plasmática que está alrededor de las 5 de la mañana.
Entonces ella comienza a liberarse desde las 3 y hace un pico a las 5 de la mañana. Es un pico alto de su vida que produce entonces eso. Pero ¿qué pasa? Es una hormona que no dura mucho, es una hormona que la vida plasmática es solamente de 10 minutos. Ella se libera, está 10 minutos, actúa sobre la glándula suprarrenal y se destruye, ¿sí? Dijimos entonces que la glándula suprarrenal son dos hormonas que están sobre el riñón y generalmente pues es como el pulgar más o menos, digamos así, el grosor es como el del pulgar más o menos. Está situada sobre la parte superior de los riñones, pero es una hormona, es una glándula que generalmente pues tiene todas estas capas. Una parte central que se llama la médula, la corteza que se divide en 3 secciones, que son la zona glomerular. Esta zona glomerular generalmente va a secretar una hormona que se llama la aldosterona. La zona fascicular, que está casi en el medio, va a secretar el cortisol, y la zona reticular, que está casi cerquita ya de la zona de la médula, va a secretar andrógenos suprarrenales o las hormonas sexuales, y la médula generalmente va a secretar catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. De tal manera que es una glándula que tiene muchas capas y que secreta muchas hormonas, como lo pueden ver ahí, aldosterona, cortisol, andrógenos suprarrenales y catecolaminas. Hoy vamos a ver aldosterona, cortisol y catecolaminas, y los andrógenos los dejamos para una próxima clase que está programada. De tal manera que las glándulas suprarrenales, la función de ellas es regular ¿qué? Respuestas al estrés, ¿sí? ¿A través de qué? De la síntesis de cortisol, que son los glucocorticoides, de la síntesis de catecolaminas, como son adrenalina y noradrenalina. ¿Cómo se hace la producción de esas? Entonces, estas glándulas tienen estas células grandes, que son células que, como todas las células, tienen retículo endoplásmico, tienen unos, digamos así, unas porciones llenas de unas vacuolas llenas de lípidos. ¿Por qué? Porque hacen mucho trabajo de síntesis de hormonas, tienen aparato de Golgi, pero tienen muchas mitocondrias, tienen retículo endoplásmico, tienen lisosomas, tienen pigmentos lipocrómicos. Entonces es una célula prácticamente completa, que es el esquema citológico de la célula secretora, básicamente, de esas hormonas esteroideas. ¿Por qué tiene lípidos? Porque a partir de los lípidos es que se secretan esas hormonas que las llamamos hormonas esteroidales, básicamente, que son de naturaleza lipídica, por lo que sus células presentan abundante retículo endoplásmico, dijimos, y abundantes mitocondrias. ¿Cómo se hace la biosíntesis de esas hormonas esteroidales? Nosotros podemos hacer 2 mecanismos de síntesis. Uno es que cojamos el acetato que se produce del metabolismo generalmente de destrucción de compuestos. ¿Y para qué? Pues para que ese acetato, que tiene 2 carbonos, forme el acetil-CoA. Ese acetato entra dentro de la mitocondria, produce acetil-CoA y comienza la síntesis de ¿quién? De colesterol. De tal manera que en esa síntesis de colesterol se produce una enzima que es altamente regulable, que se llama la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que es la que básicamente, esta es una sintasa y esta es una reductasa, que es la que regulamos generalmente o se bloquea cuando hay mucho colesterol en el plasma sanguíneo. Todas las estatinas que se producen como medicamento, pues bloquean entonces esta hidroximetilglutaryl-CoA reductasa para que no se sintetice colesterol. Esa es una forma en que el organismo, a partir del acetato,
produce de nuevo síntesis de colesterol. Colesterol que se puede guardar como ésteres de colesterol dentro de la célula, por eso están estas bolsas lipídicas, porque se forman ésteres de colesterol, o sea que le pegamos un ácido graso en el carbono casi como 2 o 3 del colesterol por acción de una enzima que se llama la ACAT, que es la colesterol aciltransferasa. Ese colesterol también, por acción de el que está esterificado por acción de una colesterol éster hidrolasa, se puede convertir en colesterol libre. O bien, ese colesterol libre por esta CAT se puede esterificar. Pero, ¿qué tenemos nosotros en el plasma sanguíneo? ¿Ustedes recuerdan las lipoproteínas? ¿Qué función tenían las lipoproteínas? ¿Alguien que me diga? Transportar los lípidos desde el intestino hasta el hígado y poder hacer la síntesis allí y darle energía a las células y bueno, transporte de lípidos básicamente en el plasma. ¿Cuántas clases de lipoproteínas teníamos? 4, la LDH, la HL, la ADLH y me falta una, pero no la recuerdo. La BLL. Las LDL, las HDL, los kilomicrones, ¿sí? Y las VLDL y algunas las IDL, ¿cierto? Entonces, en el metabolismo celular, las LDL que viajan, ¿sí? Se sintetizan a partir de las VLDL en el hígado, pero que cuando van caminando por el plasma sanguíneo recogen colesterol de desecho en intercambio ¿con quién? Con las HDL. Esas LDL en las células de la glándula suprarrenal también entonces tenemos aquí unos receptores que se llaman receptores ApoE o ApoB, ¿sí? Esos receptores pegan la lipoproteína dentro de ese receptor y comienzan a hacer una invaginación. ¿Para qué? Para que lo metan entonces como un endosoma, lo metan dentro de la célula, recubierto de clatrina, lo meten dentro de la célula. Célula que se une con un lisosoma y que libera dentro de la célula colesterol, ¿sí? Por eso decimos hormonas esteroidales, porque la síntesis de las hormonas de la glándula suprarrenal se producen a partir del colesterol. ¿Qué hace el colesterol? El colesterol, para hacer síntesis de hormonas, entonces ahora lo vamos a ver, entra dentro de la mitocondria, por eso es que tiene grandes cantidades de mitocondrias y allí produce las hormonas esteroidales. Ya vamos a ver que son una cascada de reacciones, producen los mineralcorticoides, que son la aldosterona, que va al plasma sanguíneo para hacer su acción, o el cortisol, que también va al plasma sanguíneo para hacer su acción. Pero una parte de estas hormonas esteroidales sale de la mitocondria, va al retículo y allí produce la pregnenolona y a partir de ahí se producen las hormonas sexuales, o sea, los andrógenos, estrógenos, progesterona, y salen al plasma sanguíneo para hacer su acción. De tal manera que de esa manera la glándula suprarrenal, a partir del colesterol, produce su biosíntesis. ¿Por qué? O bien sea de nuevo de colesterol, o bien sea que entra las LDL, que son cargadas de colesterol, para hacer las hormonas esteroidales. Por eso dijimos entonces que en la médula se producían las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y que en las capas externas se producían los glucocorticoides, que es el cortisol principalmente, los mineralcorticoides, que es la aldosterona, y las hormonas sexuales a partir de allí. ¿Qué tienen de especial? Pues que todas tienen el centro
estructural del colesterol, que lo que cambia básicamente pues son hidroxilaciones o acilaciones en los carbonos laterales de este anillo que se llama el cicloperidrofenantreno, que tiene 3 anillos de 6 carbonos y una punta de 5 carbonos. Y se producen entonces, ¿qué? Las hormonas como son los andrógenos, ¿sí? Se producen entonces también, que mire que lo que cambian son los carbonos que están situados, pueden tener más o menos carbono, los glucocorticoides y los mineralcorticoides, y dentro de esos tenemos el cortisol, que tiene esta estructura con OHs en esta parte. Aquí tienen un grupo ceto y tienen un CH2OH en el anillo de 5 carbonos con una hidroxilación aquí en el anillo 3 de una parte del benceno, y tienen esta estructura ceto en el anillo 3 del benceno A. Este cortisol generalmente que se produce, pues la concentración son 25 miligramos al día, es lo que producimos entonces de cortisol. Y la aldosterona se produce entonces también más o menos 200 microgramos día de aldosterona. Esta es la ruta de cómo a partir del colesterol, cómo a partir de proteínas del citocromo P450 se produce entonces un compuesto intermediario que se llama la pregnenolona. La pregnenolona tiene 2 vías, una por acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se produce la progesterona, o la otra ruta es que esa pregnenolona por la 17-alfa hidroxilasa se produce el 17-alfa hidroxiprogesterona. Si seguimos la vía de la progesterona, por esta vía que tiene la 21 hidroxilasa, la 11-beta hidroxilasa, se produce la cortisona, y a partir de la aldosterona sintasa se produce la aldosterona, y esta es la ruta de los mineralcorticoides. Esa progesterona también por acción de la 17-alfa hidroxilasa, que está como una Q, aquí se produce entonces el 17-alfa hidroxiprogesterona, y con la 21 hidroxilasa se produce el deoxicortisol, y por la 11-beta hidroxilasa se produce el cortisol, y esta es la vía de los glucocorticoides. Pero cuando también se necesitan producir hormonas sexuales, a partir de este 17-alfa hidroxiprogesterona, se va para la vía de producir los andrógenos, que son la dihidroepiandrosterona, que por acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa se produce androstenediona, y por la 17-beta hidroxilasa se produce testosterona, y la testosterona produce dihidrotestosterona, que son hormonas sexuales, pero que también se pueden producir los estrógenos a partir de esta vía. Entonces mire cómo estas enzimas son tan importantes, enzimas mitocondriales que producen la síntesis de mineralcorticoides, de glucocorticoides o de andrógenos. ¿Hasta ahí queda claro? Doctora, una preguntita. ¿La progesterona no es una hormona sexual? Sí. Entonces eso es como una cascada, porque viene el Claro, es una colesterol, bueno, cascada. Claro, es una cascada porque todo esto se va también para producir hormona sexual, pero también a partir de la progesterona se produce la aldosterona. ya. ¿Sí? Y otra pregunta, doctora, ahorita que habíamos hablado del colesterol de novo que se bloquea con un medicamento, ¿eso no es sustituido también por la vía Sí, pero si digamos que bloqueamos esta vía, no se aumenta la de la LDL, igual se hace el síntesis de todo. No, porque generalmente lo que está bloqueando esas estatinas es que está bloqueando todo el metabolismo del colesterol para que no se forme. Claro que sí se almacena y se guarda en las LDL y se aumenta, ¿sí?
pero reduce mucho los niveles de colesterol en plasma sanguíneo, las estatinas, ¿sí? Porque hay gente que generalmente con la dieta se pueden reducir las LDL, ¿sí? Pero hay gente que todo el tiempo internamente, a partir de nuevo, está produciendo grandes cantidades de colesterol, ¿sí? Entonces, por eso es que se regula con estatinas. Esas enzimas que dijimos, estas que dependen del citocromo P450, mire que son enzimas mitocondriales que producen la rotura de las cadenas laterales del colesterol. Son enzimas localizadas o bien en la mitocondria o bien en el retículo endoplásmico, que van a producir entonces toda esa cascada de reacciones para hacer la síntesis, ¿sí? O de LDL o de HDL o de las hormonas testosterona, progesterona. ¿Cómo es el transporte de esas hormonas? El transporte de esas hormonas se llaman hormonas córtico-suprarrenales y se unen ¿a qué? A proteínas plasmáticas. ¿Por qué creen que se unen a proteínas plasmáticas para ser transportadas? ¿Quién me quiere decir? Que no base de colesterol. Para que no sean filtrados por el riñón. No, porque son lipídicas y ellas no pueden andar solas. Recuerde que no son solubles en agua, ¿sí? Las tiene que llevar un carrito, lo mismo que los ácidos grasos que produce el hígado. Para eso se hicieron las lipoproteínas, ¿sí? Entonces, estas hormonas también, como son lipídicas, las tiene que transportar proteínas. De tal manera que en ese transporte de proteínas, los glucocorticoides son transportados por una proteína que las toma generalmente del plasma sanguíneo, que se llama o bien la albúmina o se llama la globulina fijadora de corticoides, ¿sí? Que también la llaman transcortina, de tal manera que allí en un 50% se unen estas hormonas, los glucocorticoides, cortisol y derivados, se unen entonces a esta para poderlo transportar. Menos del 10% de esas hormonas que se producen, esas de cortisol, pues están libres en el plasma, que son las que van a tener actividad biológica, ¿sí? La concentración es ¿quién? 12 picogramos por decilitro. Es una secreción diaria de 15 a 20 miligramos y tienen una semivida de 60 a 90 minutos. De tal manera que los glucocorticoides solamente duran eso, 1 hora o hora y media, ¿cierto? Entonces allí tenemos eso. La aldosterona, ¿quién la transporta? En un 60% la transcortina, en un 40% está libre en el plasma, la concentración es de 6 nanogramos por decilitro, la secreción es más o menos de 150 a 250 microgramos día y tiene una semivida de 20 minutos. ¿Cómo se hacen entonces estas hormonas y dónde actúan básicamente? Estas hormonas esteroidales generalmente pues se sintetizan entonces en la célula, esas se sintetizan al interior de la célula, en el núcleo tienen unos receptores entonces que van a actuar, se acoplan y van a actuar entonces sobre el DNA para que produzca una nueva proteína, un RNA mensajero que va a sintetizar proteínas. ¿Proteínas de qué? Pues proteínas secundarias de músculo, proteínas secundarias de hacer más vellosidad en caso de que el hombre necesite hacer barba, vello, entonces va a producir esas proteínas secundarias que dan las características sexuales masculinas o femeninas. Entonces, pero actúan a nivel nuclear, de tal manera que en esa forma ellas están interactuando allí a nivel del núcleo. ¿Cómo se hace la eliminación de estas hormonas
esteroidales, pues básicamente también su eliminación o el metabolismo se hace en el hígado, mucha parte también se hace en el riñón o en el tracto gastrointestinal. ¿Cómo se hace? Pues básicamente se unen a ese citocromo P450 y ellas se conjugan básicamente con ácido glucurónico de tal manera que se conjugan con el ácido glucurónico o con sulfatos, haciendo entonces que se puedan eliminar por acción de la vesícula biliar. Y ya recordamos entonces que la vesícula biliar se secreta esos ácidos que tiene la vesícula biliar que se producen a partir de estas hormonas que se desdoblan básicamente, se eliminan, se van al intestino, en el intestino pues producen la absorción de grasas por una parte porque emulsifican las grasas, pero una parte de esos ácidos biliares conjugados se pueden excretar por heces básicamente. Y una parte también se excreta por orina. Entonces, en esa forma, nosotros estas hormonas las desdoblamos para producir ácidos biliares que secretamos o por heces o por orina, pero que cumplen una función muy importante y es permitir también asimilación de ácidos grasos y formar las micelas. Dijimos entonces que el aumento de la concentración de cada una de las hormonas pues dará lugar también a síndromes clínicos característicos, de tal manera que esa zona glomerulosa que produce la aldosterona, si esta aldosterona permanece elevada mucho tiempo, pues nos da el síndrome de Cohn, que ya lo vamos a ver más adelante. La zona fasciculada que produce el cortisol, pues va a producir una sintomatología que es el síndrome de Cushing, y la zona reticular que produce los andrógenos va a producir patologías que cuando están aumentadas es el hiperandrogenismo, que es feminización o masculinización, digamos así, de genitales femeninos básicamente. Y la médula adrenal que produce catecolaminas, adrenalina y noradrenalinas pueden producir un cuadro catecolaminérgico básicamente. De tal manera que en esta forma nosotros podemos o bien manejar esas hormonas en un control normal o producirnos patología básicamente. Por lo tanto, entonces dijimos que en el hipotálamo, por acción del estrés, por acción de la ADH, por acción de la angiotensina 2, se estimula el núcleo paraventricular que producía la hormona reguladora de corticotropina, que actuaba en la hipófisis para que produjera la corticotrofina, que es la ACTH, y esta actuara sobre la corteza para producir el cortisol. De tal manera que con esta retroacción negativa nosotros también inhibíamos la síntesis de cortisol, ¿cierto? ACTH también, que es estimulada, dijimos, por el estrés y que es inhibida por la oxitocina. De tal manera que en esa forma nosotros podemos, por retroacción negativa, inhibir esa secreción hormonal. Además, también hay neurotransmisores. Mire que hay neurotransmisores como la acetilcolina, como la serotonina, como la norepinefrina y el GABA, que van a actuar también sobre esas neuronas del hipotálamo para que o activen como la acetilcolina, como la serotonina o la norepinefrina, activan entonces la secreción de hormona reguladora de corticotropina, y también muchas veces el sistema inmunitario que produce linfocitos, macrófagos y monocitos también pues va a producir interleuquinas 1, interleuquinas inflamatorias, digamos así, TNA-alfa, que también van a estimular el hipotálamo para que secrete las hormonas reguladoras de corticotropina. Hormona reguladora que actúa sobre la hipófisis y hace que se libere la ACTH. ACTH, que dijimos actúa sobre la glándula suprarrenal y que a su vez el producto final
pues inhibía con retroacción corta o retroacción larga la síntesis entonces ¿de quién? Pues de hormonas. Cortisol que también inhibe el sistema inmunitario, los linfocitos, macrófagos, monocitos y neutrófilos y que secretan entonces esas interleuquinas. Queda claro entonces cómo actúa el eje hipotálamo hipoficiario sobre la secreción de hormonas de la glándula suprarrenal. Sí, doctora. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver la ACTH. Dijimos que la ACTH se sintetizaba primero una hormona grande que tenía ¿cuántos aminoácidos dijimos? 241. Exactamente, ¿cierto? Entonces, esa hormona se puede romper. ¿Qué quiere decir? Hay enzimas que la rompen y pueden producir la hormona estimulante de los melanocitos, pueden producir la ACTH, que dijimos tiene 39 aminoácidos, podía producir entonces los melanocitos, la hormona estimulante de los melanocitos, puede producir lipotropinas, por aquí las endorfinas, que son de analgesia básicamente por este lado. Entonces, esta ACTH que se produce a partir de toda esta proteína tan grandotota es la que estimula la glándula suprarrenal. De tal manera que estimula también, ¿quién la estimula? Pues arginina, vasopresina, las mismas catecolaminas, la angiotensina 2 la pueden estimular, la serotonina, dijimos, la oxitocina, los péptidos natriuréticos atrial, la colecistoquinina y el péptido vasoactivo intestinal podían estimular entonces esa secreción de ACTH. Por ahora nos vamos a centrar en eso. La ACTH que dijimos entonces se produce del eje hipotálamo hipoficiario, pues dijimos es el péptido de 39 aminoácidos, tiene más o menos una concentración de 20 a 100 picogramos por mililitro y una vida media de 10 minutos, dijimos. ¿Dónde actúa? Pues actúa básicamente sobre la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para que mediada por segundos mensajeros estimule el crecimiento de la zona de la corteza suprarrenal. Regula la síntesis y liberación de andrógenos, de cortisol y de aldosterona, básicamente. En la médula adrenal, dijimos, produce la síntesis ¿de quién? De catecolaminas. En el páncreas también actúa esta ACTH y produce la secreción de insulina, básicamente. Actúa también sobre las células somatótrofas para que estimule la hormona del crecimiento. También actúa sobre el tejido adiposo. ¿Para qué? Pues para hacer lipólisis y obtener energía a partir de ahí. Y esta ACTH también dijimos actúa sobre la estimulante de los melanocitos que dan coloración a la piel. Entonces mire que es una hormona que también tiene una funcionalidad muy grande en ese sistema, eje hipotálamo hipoficiario, glándula suprarrenal. De tal manera que también nosotros podemos regular la secreción de todas estas que actúan sobre los glucocorticoides, supongamos, sobre la pérdida de aminoácidos, la movilización de ácidos grasos y aún la gluconeogénesis, actúan los glucocorticoides, tienen retroacción negativa. ¿Qué quiere decir? Que el mismo producto final la puede bloquear para que no se siga produciendo. Esa ACTH dijimos que actuaba sobre los melanocitos, pues van a actuar localizados en la dermis y en la epidermis, pues van a producir coloración de la piel, que es la melanina. De tal manera que esa ACTH produce la melanina y esa ACTH contiene esa MSH que estimula los melanocitos, ¿sí? Y tiene aportes de grandes cantidades de melanina en la piel. Por eso es que generalmente esa hormona estimulante de los melanocitos
producen esa melanina y muchas veces, pues cuando se produce en grandes cantidades, puede producir pigmentaciones oscuras en la piel, ¿sí? Y aún en las encías, y es lo que se conoce entonces como el karate. Generalmente que dicen, esa persona tiene karate, es porque esa ACTH está produciendo mucha melanina y entonces allí también actúa sobre esa pigmentación oscura en la piel. ¿Cómo actúa esa ACTH? Pues ya dijimos, se produce a partir de la propiomelanocortina, pero que cuando se incrementa también su concentración puede producir la enfermedad de Addison y causa mayor, que es causada ¿por qué? Por esa mayor secreción de adrenocorticotropina. En la corteza adrenal dijimos entonces que tiene dos grupos, la zona fascicular y la zona glomerular. Dijimos en la fascicular se producían los glucocorticoides, dentro de estos están el cortisol, la corticosterona. ¿Y qué hacen el cortisol y la corticosterona? Pues actúan en el metabolismo de la glucosa, en la movilización de aminoácidos para hacer crecimiento, producir proteínas y presenta acciones antiinflamatorias. Entonces, mire que allí tenemos entonces actuando en la economía corporal. Los mineralcorticoides, dijimos, en la zona glomerular se producía la aldosterona y esta aldosterona, dijimos, actuaba directamente en riñón. ¿Para qué? Para afectar el metabolismo, uno de carbohidratos, de proteínas, de grasas, de electrolitos y agua. ¿Por qué? Porque dijimos ella es la que permite la reabsorción distal de ¿quién? De sodio y de agua. ¿Para qué? Pues para ajustar los volúmenes y la presión sanguínea. De tal manera que esos glucocorticoides los podemos encontrar, el cortisol, que es el que se produce directamente de la glándula suprarrenal, pero ya hay varios medicamentos que tienen esa síntesis, como es la corticosterona, la cortisona, la prednisona, la dexametasona y el metilprednisona, de tal manera que son glucocorticoides que se administran generalmente para tratamientos patológicos. Esos glucocorticoides, especialmente el cortisol, son proteínas como esta que ven aquí, proteínas que tienen conocido como ¿qué? Como la hidrocortisona. La función es que estimular en el hígado la gluconeogénesis. Y dijimos, la gluconeogénesis, ¿qué produce? ¿Quién me quiere decir qué produce la gluconeogénesis? Glucógeno para las funciones musculares, para el hígado. ¿Y qué más? Gluconeogénesis. Nuevo y génesis formación. ¿Ah? No oí. Daniela está diciendo que neo de nuevo y génesis de formación, entonces como que formación de glucosa a través Exactamente, de nueva piruvato. formación de glucosa. Esa nueva formación de glucosa, ¿qué hace? En el hígado hace nueva formación de glucosa a partir de no carbohidratos, ¿sí? Que pueden ser cuerpos carbonados de aminoácidos, que pueden ser, ¿sí? Estructuras como piruvato, y piruvato se produce fosfenolpiruvato, puede ser a partir de piruvato, que es el producto final de la glucólisis, ¿sí? Entonces se produce nueva glucosa. ¿Para qué? En el hígado para mantener la glicemia, pero en el riñón se produce nueva glucosa para hacer función renal, ¿sí? Para que se utilice como energética en la función renal. Y además también influye en el metabolismo de proteínas y lípidos. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos, tiene que haber proteínas para hacer características sexuales, para hacer crecimiento de tejido, y lípidos porque se necesitan almacenar
para obtener energética. Este es el pico máximo que se produce entonces de ese cortisol, 100, más o menos 100 picogramos, ¿sí?, por mililitros, y mire que entonces empieza a subir desde la medianoche hasta un pico alto en las 8 de la mañana y baja otra vez a medianoche. De tal manera que esto se llama el ritmo circadiano, que es 10 veces más elevada a las 8 de la mañana, generalmente, para tener activado el metabolismo celular. Entonces, eso es el ritmo circadiano que produce la secreción de esa hormona. ¿Cuáles son los efectos del cortisol en el metabolismo de los hidratos de carbono? Dijimos, una función muy importante era formar nueva glucosa. ¿Para qué? Pues en el hígado para mantener la glicemia, en riñón para hacer su trabajo, y aumenta básicamente la síntesis unas 6 o 10 veces. Entonces, por eso es tan importante, porque mantiene la glicemia dentro del normal. Disminuye la utilización de glucosa. ¿Qué le dice al organismo el cortisol? Produce un efecto en todo el organismo que retrasa la utilización de glucosa. Dice, si usted corazón tiene grasa, gaste grasa. Si usted músculo tiene grasa, gaste grasa, porque esa glucosa la voy a ahorrar para el cerebro, para el glóbulo rojo. Entonces, allí disminuye la utilización de glucosa y la glicemia elevada y la diabetes suprarrenal también se puede producir debido a efectos del cortisol que producen un aumento del catabolismo del glucógeno y la reducción moderada de la utilización de glucosa, por lo tanto va a aumentar los niveles de glicemia en sangre. De esa manera, entonces, efectos del cortisol sobre los hidratos de carbono, pues el aumento de la glucemia va a producir entonces una diabetes suprarrenal con resistencia a la insulina. Va a producir movilización de aminoácidos de los tejidos extrahepáticos hacia el plasma, va a reducir la velocidad de utilización de glucosa y va a aumentar las enzimas que promueven la gluconeógenesis. De tal manera que ese es el efecto de esa hormona sobre los hidratos de carbono. En las proteínas, ¿qué hace? Pues básicamente el cortisol produce efectos sobre las células, sobre todas las células, menos las células hepáticas, y provoca una disminución en la síntesis de proteínas y aumento del catabolismo, o sea, de la destrucción de proteínas. Esto debido a que el cortisol deprime la formación de RNA y una disminución del transporte de aminoácidos. Por eso entonces allí tiene efectos sobre las proteínas. Pero aumenta las proteínas hepáticas. ¿Por qué? Porque al disminuir las proteínas de todo el organismo, las de las células hepáticas aumentan también, básicamente, haciendo entonces que estas células plasmáticas producidas por el hígado muchas veces. Aumento de aminoácidos sanguíneos, porque dijimos, aumenta la destrucción de proteínas, por lo tanto se aumentan entonces los aminoácidos y el transporte de los aminoácidos de esas células hepáticas. El cortisol provoca un descenso de depósitos de proteínas, dijimos, menos en los hepatocitos. Menos síntesis de proteínas, mayor catabolismo de proteínas, reducción en el transporte de aminoácidos de la célula. ¿En dónde? En el hígado, básicamente. Movilización de ácidos grasos, dijimos entonces en el tejido adiposo, moviliza grasas. ¿Para qué? Como resultado de un aumento en la concentración de ácidos grasos en el plasma, para producir energía. Obesidad causada por el cortisol también se produce en aquellas personas que tienen mucho metabolismo de cortisol generalmente, pues hay personas que presentan una secreción de cortisol excesiva y presentan obesidad generalmente, que se deposita básicamente en el tórax, en las grasas, grasa en el tórax
y en las regiones de la cara, generalmente, ya vamos a ver que tienen una cara como de luna llena. Miren, esta es una señora que tiene cortisol elevado. Efectos del cortisol sobre el metabolismo de grasas es porque entonces tienen este defecto. Ese cortisol moviliza todos los ácidos grasos del tejido adiposo hacia el plasma. ¿Por qué? Porque le está diciendo produzca ATP. En un ayuno generalmente mueve grasas para ahorrar a largo plazo la glucosa y la gluconeogénesis. ¿Cómo lo hace? Pues el ciclo de Cori, de tal manera que la glucosa produce entonces, va al plasma sanguíneo, en el plasma sanguíneo pues va a producir glucógeno que produce lactato que vuelve y sale al plasma sanguíneo, va a producir nuevamente en el hígado glucógeno para mantener la glicemia. Entonces, en esta forma nosotros movilizamos todas esas, digamos así, glucosa para mantener esa gluconeogénesis. El exceso de cortisol, dijimos, produce esa cara llena, que la llaman como cara de luna llena, y cuello como tiene una protuberancia grande en la espalda y lo llaman cuello de búfalo. El estrés que hace entonces, cualquier síntoma de estrés básicamente, pues provoca la liberación de esa adrenocorticotrópica seguida a la liberación de ¿qué? Cortisol. Tipos de estrés que conocemos y que se pueden dar porque hay una infección en tejidos, porque hay una cirugía, porque hay inyecciones o sustancias que producen necrosis básicamente, o porque hay una debilidad generalizada por alguna patología, entonces se produce estrés que produce la liberación de ACTH y de cortisol, no, lógicamente. Entonces, este cortisol, ¿qué hace? Pues aumento de la filtración glomerular y el aclaramiento de agua libre, modulación del tono emocional y del estado de alerta, disminución de la masa muscular, disminución de la formación ósea, o sea, que promueve la resorción ósea más que la formación, disminución del tejido conjuntivo, inhibición de la respuesta inmune y aumento del tono arteriolar, disminuyendo la permeabilidad endotelial. Entonces, en todas estas partes actúa el cortisol. En la inflamación, ¿cómo se produce? Cuando ese tejido sufre algún daño y se inflama por la administración de cortisol, bloquea dicha inflamación, ¿cierto? Entonces estimula las membranas de los lisosomas, lo que impide la liberación de las enzimas que promueven la inflamación, haciendo que impermeabiliza, ¿cierto?, los capilares, disminuye la emigración de leucocitos a la zona inflamada, reduce la multiplicación de linfocitos T y disminuye la liberación de interleuquina con aumento de temperatura. Por eso es que todos esos procesos inflamatorios que le suministran pues cortisol, ¿cierto? Para que impida ese daño. Otros efectos causados por el cortisol, ¿cuáles son? Pues va a bloquear la respuesta inflamatoria que puede producir shock, muerte o anafilaxia, básicamente. También reduce el número de linfocitos y eosinófilos en la sangre, previene, ¿cierto? Hace la prevención de rechazo inmunitario en órganos trasplantados, por eso les ponen ese cortisol, fomenta la producción de eritrocitos y estimula la resorción ósea, dijimos entonces. De tal manera que en esa forma también hay otros efectos de cortisol. Pero también una parte del cortisol puede actuar como mineralcorticoides. ¿Qué quiere decir entonces esto? Pues que interviene entonces en mantener el volumen y el agua extracelular, además sensibiliza las arteriolas a la acción de vasoconstrictores como la adrenalina y promueve la aparición de hipertensión arterial cuando existe exceso de glucocorticoides. Entonces, en esa forma se puede hacer. Estos glucocorticoides también pues disminuyen la respuesta inflamatoria
que se sucede por activación ¿de quién? De la fosfolipasa 2, fosfolipasa que también generalmente aumenta fosfolípidos y reduce la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, y también aumenta la concentración de lipocortinas que disminuyen la disponibilidad de fosfolipasas. Y además disminuyen la expresión ¿de quién? De la ciclooxigenasa 2 que se libera en procesos inflamatorios. Efectos biológicos, dijimos, acelera el desarrollo de órganos vitales, inhibe el crecimiento de los niños, ¿cierto? El exceso por inhibición de la hormona de crecimiento disminuye linfocitos, monocitos, eosinófilos en la circulación, disminuye la migración de células inflamatorias, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el tono vascular, regula la expresión de receptores adrenérgicos y regula la síntesis de renina. Entonces, en esa forma. En la zona, generalmente, ya en la zona de la parte suprarrenal, pues también dijimos, se producen los mineralcorticoides. Estos mineralcorticoides, el más representativo, pues es la aldosterona, pero también se pueden encontrar ya la desoxicorticosterona, 9-alfa, fluorocortisol, la corticoesterona, el cortisol y la corticosterona. ¿Qué actúan? Pues básicamente regulando volumen y reabsorción de sodio, básicamente, que al final pues intervienen en la presión arterial. Dijimos entonces también que en esa zona glomerular, esa aldosterona pues va a estimular también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque pues allí es donde se va a producir la síntesis de ese sistema renina-angiotensina, y la zona fascicular y reticular pues producen la CTH. Ese sistema renina-angiotensina ya lo vimos, básicamente está acoplado ¿para qué? En los túbulos proximales del riñón para hacer vasoconstricción arteriolar eferente, para hacer que esa angiotensina 2 inhiba la liberación de renina por el riñón, para controlar entonces la reabsorción de sodio y el volumen plasmático. Sistema renina-angiotensina-aldosterona que ayuda a regular a largo plazo la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. Función de esas, básicamente aldosterona, pues va a aumentar la reabsorción tubular de sodio y la secreción, recuerden que dijimos la secreción de potasio y de protones de hidrógeno, ¿en dónde se ajustaban? Pues en los túbulos distales y túbulos colectores. De tal manera que allí entonces actuaba básicamente esa aldosterona. ¿Para qué? Pues para permitir entonces que aumente la presión arterial, incremento del volumen de líquido extracelular, pero no cambia la concentración de sodio básicamente. Está reducida en donde en la enfermedad de Addison y incrementada en el síndrome de Cohen. Mecanismos de acción de esa aldosterona, pues básicamente es aldosterona que se secreta en ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, difunde al interior de las células epiteliales de los túbulos, y esa aldosterona actúa como un mineral corticoide que difunde al interior del núcleo para inducir la síntesis de RNA mensajero para la formación de proteínas relacionadas con el transporte ¿de quién? Pues de sodio y de potasio. O sea que permite la formación de esa ATPasa, sodio-potasio. Y el RNA pasa al citoplasma, se une al ribosoma y causa la formación de esas proteínas que forman entonces esas ATPasas. Esta regulación de la aldosterona básicamente pues el incremento de concentración de potasio en el líquido extracelular aumenta la secreción de aldosterona. Aumento de la angiotensina 2 incrementa mucho la secreción de aldosterona. Incrementos de iones de sodio, apenas se reduce la secreción de aldosterona
y la ACTH, que es necesaria para la secreción de aldosterona, porque es la que activa la glándula suprarrenal. Anomalías de la secreción de esas córticos suprarrenales, pues dijimos una hipofunción córtico suprarrenal puede producir la enfermedad de Addison, que es una enfermedad primaria, puede producir incapacidad de fabricar hormonas corticales, atrofia de la corteza suprarrenal, el 80% de las veces por autoinmunidad de la corteza suprarrenal se reduce muchísimo la corteza, el 15% por tumores malignos o destrucción de la tuberulosa de ese tejido de la glándula suprarrenal, y la CTH baja producción y disminución de cortisol y corticoides. Es más frecuente en la secundaria, que es la enfermedad de Addison, que es la de la hipófisis básicamente. La deficiencia de mineral corticoide, ya dijimos, entonces reduce la absorción de sodio del túbulo renal, produciendo una hiponatremia, que es una pérdida de sodio, cloro y agua, una hipercalemia y acidosis leve, que van a producir ¿qué? Pues descenso del volumen extracelular y que producen complicaciones como puede ser acidosis metabólica, aumento de eritrocitos, concentración en el número de hematocritos, gasto cardíaco y presión arterial que disminuyen, y puede llevar a producir la muerte 4 días o 2 semanas después de esa supresión de esos mineralcorticoides. Esa deficiencia de cortisol baja no puede sintetizar glucosa tampoco, por lo tanto la ausencia de cortisol reduce el movimiento de proteínas y de grasas, y las complicaciones, pues los músculos se debilitan y puede producir un aumento de la sensibilidad en los enfermos de Addison básicamente. O puede producir también, dijimos, estas deficiencias de la suprarrenal producen pigmentación melánica, que lo conocen antiguamente, se conocía como karate, que se llama la enfermedad de Addison, que es la pigmentación de las mucosas y de la piel. Generalmente se produce por una subida o un pico de la adrenocorticotrópica que estimula esa secreción de melatonina y aumento de la pigmentación. El síndrome de Cushing generalmente pues puede ser causado o bien por un tumor cerebral en el eje hipotálamo hipoficiario que no secrete la ACTH, y además por una segregación hormonal de la glándula suprarrenal. ¿Qué síntomas produce? Pues puede producir ese redondo del rostro básicamente, taquicardias e hipertensión, puede producir inflamación abdominal, puede producir atrofia muscular, produce aparición de llagas y de estrías básicamente a nivel abdominal, o hinchazón del cuello, que es lo que se conoce como cuello de búfalo básicamente. Generalmente estos rasgos del síndrome de Cushing, básicamente en un paciente con síndrome de Cushing que tiene esa cara de luna, cuando se someten a tratamiento, pues es un paciente que generalmente o le pueden hacer extirpación de la glándula suprarrenal, administrarle medicamentos, y entonces en esa forma ellos reducen ese edema facial, reducen esos depósitos de grasa, ese acné y hirsutismo que les da a esos pacientes, esa cara de luna se reduce en un 80%, desarrollan hipertensión, pues cuando se tratan o se hacen una suprarrenalectomía se puede entonces disminuir toda esa cara hinchada que produce esa sintomatología. Y se pueden producir estas estrías básicamente, que son estrías purpúreas, que generalmente las fibras de colágeno pierden esa elasticidad y pueden producir entonces esa deficiencia de proteínas y esa supresión del sistema inmunitario. En el síndrome de Cushing también entonces dijimos puede ser porque hay un tumor suprarrenal y la reducción de esa secreción de ACTH y la extirpación entonces de esos adenomas hipoficiarios pueden hacer que se reviertan
esa sintomatología de Cushing básicamente. También pues hay farmacología que produce entonces esa inhibición, inhibidores de GABA transaminasa o antagonistas de la serotonina para que no estimule la ACTH básicamente. Ese hiperaldosteronismo primario también o síndrome de Cohn puede deberse entonces también a alteraciones entonces en ese eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal y se debe a tumores de esa zona glomerular que producen gran secreción de aldosterona, dijimos entonces, parálisis muscular por hipopotasemia. Hipopotasemia producen alcalosis metabólica, aumento del volumen extracelular y del volumen sanguíneo, incremento plasmático de sodio y producen hipertensión debido a la disminución de renina básicamente y estimulación del eje renina-angiotensina. En ese síndrome de Cohn, pues básicamente la extirpación quirúrgica del tumor, si es una hiperplasia, puede producir, o con antagonismo farmacológico, se reducen entonces esos mineralcorticoides y entonces se puede tratar las enfermedades. En el síndrome adrenogenital, generalmente, pues se produce feminización de los caracteres sexuales más femeninos, o sea que las hembras son las que se masculinizan porque hay un tumor de la corteza suprarrenal que se cree que hace entonces que estos órganos creen como una especie de pene, básicamente el clítoris en la mujer desarrolla barba generalmente y características sexuales masculinas, voz gruesa, más grave, a veces les puede producir calvicie, tienen proteínas de la piel con aspectos masculinos, crecimiento, ya dijimos, del clítoris, o sea, feminización de ese clítoris, y en varones acelera el crecimiento de órganos sexuales. De tal manera que la alteración también de esas hormonas androgénicas puede producir eso. En la médula adrenal dijimos el origen básicamente de estimulación de esa médula adrenal, pues es el sistema nervioso simpático. De tal manera que este sistema nervioso simpático actúa sobre las células cromafínicas de esa médula adrenal, productoras de hormonas situadas alrededor de vasos sanguíneos que hacen entonces la intervención directa de neuronas preganglionares de ese sistema nervioso autónomo, donde desarrollan a partir de fuentes postganglionares toda la secreción de noradrenalina y adrenalina, que son las catecolaminas. ¿Cómo se produce noradrenalina y adrenalina en esa glándula suprarrenal de la médula? Pues básicamente a partir de un aminoácido que se llama la tiroxina. La tiroxina, por acción de la tiroxina hidroxilasa, ayudada por cofactores como es la diopterina, el oxígeno, van a hacer que se produzca la dopamina. Dopamina que por acción de la dopa descarboxilasa le quitamos el grupo carboxilo, este grupo carboxilo de esa tiroxina y la convertimos en dopamina. Dopamina que por la beta hidroxilasa le sacamos una molécula de agua. ¿De dónde le sacamos una molécula de agua? En presencia de oxígeno, pues sacamos entonces una molécula de agua y la convertimos en norepinefrina, que por acción de la feniletonolamina N-metiltransferasa la convertimos entonces en epinefrina. De tal manera que en esta forma nosotros entonces aumentamos la cadena, producimos hidroxilaciones a partir de esta tiroxina, que es un aminoácido normal. Y además de que es una neurohormona, también es una hormona de la glándula suprarrenal. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué efectos tienen esas catecolaminas? Sacan reservas de glucógeno para que nuestros músculos tengan máximo combustible para reaccionar.
¿Por qué? Porque son reacciones de estado de alarma y alerta. Entonces, si son hormonas de estado de alarma y alerta, pues van a activar el metabolismo para que tengamos energía para responder a. Aumenta la tensión arterial. El sistema digestivo se retarda de manera que entra más sangre a los músculos, los cuales se tensionan para responder a una agresión, a un estrés que tengamos. Aumenta el ritmo cardíaco, estimula el corazón y lo hace latir más rápido y con más fuerza, dilata la pupila proporcionando una mejor visión, detiene momentáneamente el movimiento intestinal, ya que en momentos de peligro pues a uno no le dan ni ganas de ir al baño, nada de eso, detiene todo eso, aumenta la respiración y puede estimular el cerebro para que produzca más dopamina. De tal manera que esas acciones o esas situaciones que promueven básicamente esos subidón de adrenalina, pues hay mucha gente que le encanta hacer deportes extremos, porque esos deportes extremos los mantiene con ese subidón de adrenalina que produce entonces todos estos efectos, básicamente reacciones ¿a qué? Pues al miedo, al temor, al éxtasis, al pánico, a la fobia, y entonces todos estos deportes extremos producen subidones de adrenalina básicamente. ¿Qué hacen entonces? Esa liberación de hormonas, las catecolaminas, pues producen formación de proteínas, destrucción de proteínas, formación de glucosa, formación de grasa, acción antiinflamatoria, eliminación de agua, retención de sodio y secreción gástrica. De tal manera que el estrés generalmente, que el estrés puede ser fisiológico por una reducción en la presión de oxígeno, por una alteración del pH se puede producir estrés. Estrés entonces que en el sistema nervioso simpático produce la liberación de noradrenalina y produce estrés, en presencia de estrés agudo, o en la médula produce entonces catecolaminas y en la corteza adrenal producen el cortisol. Todos que van a producir básicamente, pues van a hacer que la glucosa se mantenga en niveles normales para que el cerebro actúe, que los ácidos grasos se mantengan y se desdoblen para producir energética en el músculo para responder a vasoconstricción periférica y aumento del gasto cardíaco, que son estados de alerta. Por eso se llama lucha, huida y reparación. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina se producen para responder a eso. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, doctora. Sí, doctora, yo tenía una pregunta. Dígame. O sea que cuando estamos en esta situación de estrés, como mencionamos al principio de la clase, se empezaría toda la cascada desde la CRH, la CTH, y esta CTH estimularía todas las tres, o sea, estimularía la aldosterona, el cortisol y esto. Sí, Listo. exactamente. Porque están adaptando al organismo para eso, para responder a, ¿sí? Pero que mantenida constantemente pueden producir alteraciones como esos síndromes que vimos, o puede producir hipertensión arterial, puede producir obesidad, diabetes e infecciones, ¿sí? Si se mantienen en el tiempo indeterminadamente, ¿sí? Por eso es que trabajos estresantes, con jefes estresantes, estrés psicológico, estrés físico, pues van a mantener el estado de alerta de la persona y pueden desarrollar todas estas patologías, ¿sí? ¿Qué hacen la adrenalina y la noradrenalina? Pues aquí ya dijimos, aumentan el latido cardíaco, aumentan la presión, la glucosa, mantienen la glicemia, mantienen la grasa fluyendo para que produzcamos energética. ¿Para qué? Pues para que actúen básicamente en esa sintomatología de respuesta. ¿Qué activan? Pues receptores generalmente de secreciones
alfa, noradrenalina, beta, adrenalina, para que las células respondan entonces a esa secreción. De tal manera que usos de adrenalina también se usan como medicamento de primera opción en donde hay una parada cardíaca. Se le pone adrenalina al paciente para estimular todo ese sistema del eje hipotálamo hipoficiario adrenalina que responda. O cuando hay asma o cuando hay shock séptico, generalmente se usa externamente poner adrenalina. Hay gente que sufre una cierta adicción por la adrenalina, por eso se montan a las montañas rusas, hacen todos esos deportes extremos y de riesgo, porque les encanta tener esos subidones de adrenalina. De tal manera que la glándula suprarrenal es muy importante. ¿Por qué? Porque por la corteza, dijimos, secreta la mineralcorticoides, secretan los glucocorticoides que van a mantener ¿quién? La regulación de electrolitos, aumento de glucosa, frenan la inflamación, producen la secreción de hormonas sexuales y todas las características de hormonas sexuales, aumenta el volumen y la presión sanguínea, modifican los mecanismos de defensa, la formación de proteínas, la regulación entonces de todas esas características sexuales, aún actuando con las catecolaminas y con la corteza, básicamente. Con eso entonces damos por terminada estas. Nos quedan faltando estas que son las adrenales, que las vemos en la próxima clase. Niños, les agradezco mucho, muchas gracias. Ya está en el recurso de apoyo. Está entonces la clase para que ustedes la puedan tener. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Nos vemos el martes, ¿cierto? Doctora, muchas gracias. Me cambiaron la clase para el martes, ¿cierto? Le confirmo, doctora. Sí, es calcio y fósforo, ¿no? Sí, doctora. ¿A qué horas? Como a las... Perfecto, bueno. Entonces estaré pendiente. Muchas gracias. Gracias, Y doctora. la doctora Landazuri va por la tarde, ¿cierto? Bueno, le recuerdo entonces para que no la vaya a perder. Que estén bien y buena tarde. Lo mismo para ustedes y buen fin de semana. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora, entonces con ese tema del martes terminamos los temas de este corte, ¿cierto? Sí. Nos quedarían Vale, faltando pues. dos clases que son las de las hormonas sexuales y creo que las las otras hormonas del riñón. Ah, bueno, doctora, gracias. Bueno, que estén bien.